Bienvenidos a la sección de Enigmas y Misterios de Podcast 10 Minutos Más. Con ustedes, Leonardo Jiménez. Sombras en el papel, donde la mentira se hace carne y la ficción devora la realidad. Hablamos de libros falsos y verdades profundas. Porque hay un pacto de silencio. Hay libros que han cambiado el curso de la historia. Guerras que han estallado por un simple párrafo. Imperios que se han desmoronado por una sentencia. Pero no es eso lo más inquietante. Lo que de verdad debería hacernos temblar es que algunos de esos libros jamás existieron. La literatura es una gran embustera. Siempre ha mentido. Siempre. Pero hay mentiras que son veneno y otras mentiras que nos sirven de refugio. Y la diferencia entre ambas no reside en la tinta, ni en el papel, ni siquiera en el autor. Reside en ti, que sostienes ese libro y lo interpretas entre tus manos temblorosas. Nos hallamos ante el veneno de los hombres. A principios del siglo XX, en la oscuridad de la Rusia zarista, surgió un espectro, los protocolos de los sabios de Sion. Se decía que eran las actas secretas de una conspiración para dominar el mundo. Sin embargo, era otra gran mentira. Un cadáver cosido con retales de otros libros. Un montaje burdo de la policía secreta. Y en 1921 llegó The Times, lo destripó ante el mundo y descubrió el gran fraude ante el que nos encontrábamos. Sin embargo, ese libro sobrevivió. Os preguntaréis por qué. Porque las mentiras más peligrosas no necesitan tener consistencia, no necesitan ser lógicas. Solo necesitan alimentar el odio que ya habita en el corazón de la humanidad y usarlo como combustible para la maquinaria de muerte, como hizo Hitler. Ese libro hoy sigue vivo en los rincones más oscuros de la red. Y eso es lo verdaderamente aterrador. Porque hay personas que no leen para encontrar la luz, que no leen para acercarse a la luminosidad, sino que lo hacen para justificar sus propias sombras. Y ahí es cuando nos enfrentamos al espejo de la vanidad. Porque el odio no es el único que nos vuelve vulnerables. También lo hace nuestra propia fascinación por el abismo. Ese abismo del que habló Nietzsche y al que se acercó y el abismo le respondió. En 1983 el mundo contuvo el aliento. La revista Stern anunció el hallazgo imposible. Los diarios íntimos de Adolf Hitler. Expertos mundiales tocaron ese papel, olieron la tinta y sentenciaron. Es él. Podemos escuchar su voz. Sin embargo, todo era un espejismo, porque la tinta era moderna, el papel un invento reciente, y todo era el sueño febril de un falsificador llamado Konrad Kuhau. Pero lo inquietante no fue ese engaño, fue que los historiadores necesitaban que fuera verdad. Querían que esa historia se volviera realidad. Tocar la historia con los dedos, y en ese anhelo se volvieron ciegos. A veces creemos algo no porque sea cierto, sino porque nuestra realidad sería demasiado gris si no lo fuera. Y ahí es donde entra el juego la traición de las emociones, la traición del sentimiento, la deslealtad a nosotros mismos. Ocurre incluso con el dolor. Recordad a James Frey.
Sus memorias de adicción y redención conmovieron al planeta. Lloramos con él, a su lado, pero cuando se supo que gran parte de su historia era inventada, el público gritó: ¡traición! Y el tiempo se detuvo durante un segundo. Si la historia hubiese sido una novela, nos habría emocionado igualmente. Las palabras no cambiaron. El nudo en tu garganta fue real. Lo único que cambió fue una etiqueta que decía: esto ocurrió. Y ahí está la gran paradoja de nuestra especie, nuestra emoción interna, porque es real, aunque el desencadenante sea un fantasma de papel. Y os lo digo, la mentira crea mundos. Sin embargo, amigos, hay mentiras que son necesarias. En el siglo XVIII, un hombre llamado James Macpherson nos trajo los poemas de Ossian. Europa entera se rindió a los pies de este antiguo bardo. Napoleón dormía con esos versos bajo su almohada. El romanticismo nació de ese aliento. Resultó ser inventado por el propio Macpherson. Pero dime, si una mentira es capaz de inspirar la mayor belleza del arte humano, ¿podemos seguir llamándola mentira? ¿Podemos decir que es una gran farsa? Lovecraft hizo lo mismo. Creó un libro que para todos era real e incluso que fue buscado por muchos expertos y que se llamaba el Necronomicon. Lo hizo con tanto detalle, fechas, autores malditos y bibliotecas prohibidas. Y de ahí que la ficción escapase de sus manos. Se convirtió en algo real. Y hay personas que hoy, en pleno siglo XXI, juran haber visto ese libro en estantes ocultos, haber estado a punto de tocarlo. Porque necesitamos mitos. La humanidad necesita mitos. Necesitamos creer que todavía existen secretos que no han sido revelados y que deberían ser descubiertos. Y aquí os dejo una pregunta en el aire, porque me refiero también a otro gran autor, rememorado como es Jorge Luis Borges, el maestro de los laberintos. Él lo sabía mejor que nadie. Escribía reseñas de libros que no estaban en ninguna estantería. Nos enseñó que toda la literatura es un pacto entre el autor y el lector, y tú decides qué creer para poder sentir. Los libros, por lo tanto, no cambian lo que pensamos, cambian lo que estás dispuesto a aceptar como verdad. Así que la próxima vez te propongo algo. Cuando una historia te obsesione, te arrebate el sueño, o te haga mirar por encima del hombro en la oscuridad de tu habitación, o acercarte a ese abismo, cierra el libro, quédate en silencio y hazte una sola pregunta. ¿Qué parte de mí necesitaba creer esto?